Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a continuar con el último problema que estábamos viendo. ¿Ya se puede ver el problema que estábamos resolviendo? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, el último problema que estábamos viendo tenía que ver con producir metanol a partir de la reacción entre monóxido de carbono e hidrógeno. Por ahí nos daban información del porcentaje en exceso del monóxido de carbono, nos hablaban de la conversión de hidrógeno y nos decían cuánta de ese hidrógeno que reaccionó totalmente, que es la conversión, se utiliza para producir el metanol y el resto corresponde a la segunda reacción. Lo que nos pedían determinar en este problema eran los flujos presentes en cada corriente, los flujos molares de todas las corrientes involucradas. Y lo último que hicimos fue determinar solamente la alimentación 1. Quedaba por determinar cuánto estaba presente en la corriente 2, 3 y 4. ¿Alguien intentó resolver el problema? Creo que no, profesora. Muy bien, entonces continúo. Lo siguiente que vamos a determinar es el metano. El balance de metano, seguimos hablando en el reactor, nos dice que la salida es igual a la producción. Esto quiere decir que la cantidad de metano que sale en la corriente 2 del reactor es igual a cuánto metano se produce en la segunda reacción química. Y esto lo puedo correlacionar con el consumo de hidrógeno. Por los correspondientes coeficientes de esa reacción 2 balanceada respecto al metano y al hidrógeno. Sustituyendo la información de consumo de hidrógeno en la reacción 2 que ya previamente habíamos determinado, esto da 72.4138 kilomol por día. Como parte de la salida 2, vamos a tener presente también agua. Por lo tanto, es necesario realizar el balance correspondiente al agua. Seguimos enfocados en el reactor y de igual forma el balance nos va a decir que la salida de agua es igual a la cantidad de este compuesto o de este producto que se está generando. Esto quiere decir que los moles de agua que salen en la corriente 2 son igual a la producción de agua en la reacción 2. De igual forma, se puede relacionar con consumo de hidrógeno en la reacción 2 por los coeficientes estequiométricos
del agua respecto al coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que o este balance, mejor dicho, que acabo de escribir es exactamente igual al de arriba, por lo tanto, la cantidad de agua que sale también son 72.4138 kilomol por día. Anteriormente ya habíamos determinado cuánto metanol salía en la corriente 2, cuánto hidrógeno estaría presente en esa corriente 2. De igual forma, acabamos de determinar los otros componentes que nos hacían falta. Por lo tanto, la corriente 2 que sale del reactor está compuesta por los moles de CO más los moles de CH4 más los moles de agua más los moles de hidrógeno que no se utilizaron en la reacción, más precisamente el producto formado, metanol. Si ustedes suman cada uno de los términos que previamente ya se determinaron, la corriente 2 estaría conformada por 1146.6844 kilomol por día. Dado que el segundo equipo es un separador, y creo que ya les había mencionado el ejemplo, si usted con 4 amigos más va por un camino y llega a un punto donde hay 2 opciones, ir por la izquierda o ir por la derecha, y 3 de ustedes eligen la izquierda, 2 de ustedes eligen la derecha, eso no afecta de ninguna forma sus características ni sus propiedades como componentes individuales de esa corriente total. Es decir, la corriente 4, donde están presentes CO, CH4 y H2, dado que solamente estamos hablando de un separador en ese punto, son básicamente la suma de los componentes presentes en la corriente 2. Si nosotros sumamos solamente esos 3 términos, vamos a determinar que en la corriente 4 hay 222.4138 kilomol por día como corriente total. Mientras que en la otra corriente, donde quedaron los otros 2 componentes, luego de haber pasado por el separador, que serían el agua y el metanol, esa corriente total daría un valor de 924.2706. Y básicamente con esto queda resuelto el problema. Se han determinado todas las corrientes involucradas en el proceso mostrado en nuestro diagrama.
¿Dudas? Maestra, el fin de semana subiría lo de la grabación de esta clase y la pasada. Es que yo no pude asistir el viernes porque tuve unos problemas con mi internet, entonces para poder verlo. Em, Voy a hacer lo posible, pero la verdad es que tengo muchos videos atrasados, entonces no puedo prometer nada, pero lo voy a intentar. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? Por mi parte, no, profesora. Muy bien. Están Sí. Mande. Perdón, yo no tengo dudas, pero es que la clase pasada también tuve problemas con mi internet y ya no pude entrar a la última clase. ¿Me podría, mostrarlo de arriba, por favor? Sí, claro, sin problema. Voy para arriba. A ver. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Sí, está súper bien, muchas gracias. Si quiere, le voy tomando foto para que sea más rápido y así ya podemos pasar a lo siguiente. Ok, perfecto. Entonces voy al siguiente. ¿Listo? Sí, Déjeme reducir un poco aquí. El siguiente balance. ok, perfecto. Eh, Si quiere, hasta ahí. De lo demás ya lo tengo. Muchísimas ok. gracias. Sí, sin problema. ¿Dudas? Por mi parte y por el momento, creo que no hay ninguna. Profesora, Mande. para la corriente 3 y 4, ¿cómo se relaciona con la corriente de CO2? Bueno, lo último que sacó, ¿se podría bajar, por favor? Ajá. Ahí ya me perdí un poco. ¿Cómo se relacionan o por qué eso es igual? Porque usted tiene un separador y como les acabo de mencionar, un separador sería básicamente clasificar unos componentes con base en sus propiedades por una ruta, por una corriente, y dirigir los otros dos por otra. Y era el ejemplo que yo les estaba mencionando. Si usted con otras 4 personas va caminando por un sendero, por un camino, y llega a un punto donde se divide ese camino en dos, que sería ese punto donde se divide el camino por el que usted iba en dos opciones diferentes, es el separador, y usted con otra persona decide ir por el lado derecho, sus otros 3 acompañantes se van por el lado izquierdo. Al dividirse como componentes individuales de una corriente total, eso no va a afectar de ninguna forma sus propiedades ni sus características. Usted al haberse ido por la derecha, no cambia su color de tez, no cambia su altura, no cambia su constitución, nada en usted cambia. Esa es la función del separador y por lo tanto las corrientes 3 y 4 quedan determinadas a partir de lo que se resolvió y lo que se calculó de cada componente en la corriente 2. Ok, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Y siempre va a ser así, ¿verdad? O sea, nunca un separador va a afectar sus propiedades, solamente las va tal cual a separar, ¿verdad? Siempre va a ser así. Sí, sí, esa es la función Oh, del separador. ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas o necesita copiar algo del problema antes de que borre? Profa, ¿habría alguna consideración para asumir que no existe una separación del 100% de las propiedades? Bajo las condiciones y lo que nos dice el problema, no habría ningún punto que me hiciera pensar que todo lo que salió en la corriente 2
no se va a dividir completamente si le corresponde en la corriente 3 salir, no se va a ir todo ahí. Con la información que tengo no es posible asumir una cosa diferente. Por eso asumimos que todo lo que está en 2 se divide íntegramente y sale o en la corriente 3 o en la corriente 4. Sí, supongo que aquí es un separador por diferencia de densidades, ¿no? Digamos, porque uno es gas y el otro es líquido, ¿no? Sí, sí, muy probablemente, sí. Lo clasifica de acuerdo a sus propiedades. Si son más, a lo mejor un poco más volátiles, puede haber ahí alguna condición física, alguna variable que se modifique de tal forma que se logre esta separación de componentes, de 3 componentes en la corriente 3 y los otros 2 en la corriente 4. Bueno, lo pregunto porque entonces está fuera del alcance del curso. Sí, Ok, sí, vale. todas esas condiciones, esas variables que pueden afectar en un separador o en alguna operación unitaria como destilación, absorción, todas las que hemos mencionado previamente están fuera del alcance del curso. De acuerdo. Gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más tiene dudas o necesita copiar algo? Por mi parte, yo ya copié el problema. Muy bien. Listo. Entonces, este problema que acabamos de ver involucraba 2 equipos, el reactor y el separador, pero, pues, como acabamos de mencionar, el separador su única función es clasificar de acuerdo a sus propiedades mediante el efecto de alguna variable del proceso y permitir esta separación de componentes. Vamos a seguir viendo ahorita otro problema que tiene que ver con, de igual forma, un reactor y un separador, pero en este caso ya está presente una recirculación. Entonces, permítanme escribir el texto. Entonces, en este problema nos dicen que se va a producir ácido acético mediante la adición de 10% en exceso de ácido sulfúrico. Y que esta reacción que ahorita voy a escribir se efectúa en un 90%. Entonces, la primera reacción, y de hecho la única que vamos a tener aquí, es el acetato de calcio que reacciona con ácido sulfúrico para producir sulfato de calcio y el ácido acético, que es lo que yo requiero obtener mediante esta reacción química. Adicionalmente, me dicen en el texto, que el sulfato de calcio y el ácido sulfúrico que no reaccionó se separan de los productos de reacción y el exceso de acetato de calcio se recircula.
mientras que el ácido acético se separa también de los productos. En este caso nos piden determinar la cantidad de material recirculado en base a 1000 libras de acetato de calcio alimentadas por hora. Así como también hay que determinar las libras de ácido acético producidas por hora. Permítanme poner el diagrama correspondiente a este proceso en lo que ustedes copian esta primera parte. Entonces, al reactor se va a alimentar lo que es el acetato de calcio mediante esta corriente 1. Adicionalmente, debemos introducir ácido sulfúrico para poder llevar a cabo esta reacción química. Como salida del reactor, pues vamos a tener el sulfato de calcio, el ácido acético, que es el producto que yo deseo, ácido sulfúrico, porque es el reactivo en exceso, y dado que me hablan de que la reacción se efectúa en un 90%, eso quiere decir que el acetato de calcio no se va a consumir completamente. Y eso es precisamente lo que se va a recircular nuevamente hacia el reactor. Entonces, en la corriente 6 van a ir el resto de componentes que ya mencioné, van a llegar a un separador, nuevamente van a ser clasificados de acuerdo a alguna propiedad de estos, de tal forma que... Profesora, ¿no falta la corriente 3? Disculpe. Ah, sí, perdón, aquí, tiene usted razón, ahí está la 3, la mezcla de alimentación con recirculación. Y entonces, luego del separador, voy a obtener lo que yo deseo, el ácido acético, y en la otra corriente van a quedar el exceso de ácido sulfúrico y el otro subproducto formado en la reacción química. Entonces, este es el diagrama del sistema. Aquí ya está desglosado esta parte que me decían respecto al
sulfato de calcio y ácido sulfúrico, aquí están presentes en la corriente 8. También me decían que el acetato de calcio, perdón, se recircula, eso ya está aquí definido, y que íbamos a tener una sola corriente donde iba a estar el ácido acético, que es lo que a mí me interesa producir, que es la corriente 7, que está aquí. Ahora bien, lo que me piden determinar es cuánto acetato de calcio se está recirculando. Dado que es el único componente presente en esta corriente, me están preguntando el flujo másico en 5. Eso es la primera pregunta. Y me lo están pidiendo con base en una alimentación de acetato de calcio de 1000 libras. Libras por hora. De igual forma, me piden determinar las libras de ácido acético producidos por hora en este sistema. Eso quiere decir que me están pidiendo flujo másico en 7. Y listo. Diagrama completo, interpretación de la información completa. Aquí abajo voy a colocar el dato de porcentaje en exceso de ácido sulfúrico de 10%. Y lo importante aquí es esta parte. La reacción se efectúa en un 90%. Les había dicho, cuando les hablé de toda la teoría de reacción química y cuando hablamos de recirculación, que ustedes puedan tener conversión global y conversión por paso. Conversión por paso está referida al reactor. Considera entradas al reactor y salidas del reactor. Eso es conversión por paso. Conversión global se enfoca en englobar el reactor y la recirculación dentro de este sistema que acabo de poner. En esa conversión global solo estaríamos viendo las corrientes 1 y 2, que son entradas, y la corriente 6, que es salida. Ese dato de 90% que me están dando es conversión por paso. La conversión por paso está definida como la masa, en este caso del acetato de calcio, que reacciona totalmente entre la masa de este componente alimentado, en este caso la alimentación sería 3 y es la que se alimenta al reactor. Sabemos que la masa de acetato de calcio que reacciona totalmente es la diferencia entre lo alimentado en 3 menos lo que sale en 4. La diferencia de estas dos corrientes es lo que se utilizó, lo que se consumió de acetato de calcio dentro del reactor. Y eso es lo que me están diciendo que vale 90%. Si yo analizara la conversión global, que es el sistema que delimité en verde y que estoy escribiendo ahorita, conversión global del acetato de calcio. De igual forma, es la masa de este componente
que reacciona totalmente entre lo alimentado a este sistema. Aquí la alimentación es la corriente 1. De igual forma, esa masa de acetato de calcio que reacciona totalmente es la diferencia entre 1 y 6. Y vamos a salir de sesión y regresamos porque se acaba el tiempo. ¿Sale? Sí, profesora. Recording in progress. Entonces decía que la conversión global de igual forma está definida como la masa de acetato de calcio que reacciona totalmente entre lo alimentado a este sistema. La entrada de acetato de calcio es la corriente 1, la salida sería la corriente 6 y claramente en 6 no hay acetato de calcio. ¿Por qué? Pues porque se está recirculando. Y eso quiere decir que la conversión global para el acetato de calcio es del 100%. Entonces, el dato de 90% que me dieron anteriormente corresponde a esto, a la conversión por paso que tenemos en el reactor específicamente. ¿Alguna duda de esto? No. No, creo que no. Correcto. Entonces, a partir de esto, observamos que la masa de acetato de calcio es igual a esta conversión global. Es AC por la masa alimentada a este sistema. Dado que estoy hablando de conversión global, si yo divido 100 entre 100, esto es 1. Me están diciendo que alimento 1000 libras por hora. Eso quiere decir que se consume completamente el acetato de calcio. La masa de acetato de calcio que reacciona totalmente, aquí me faltó esto, reacciona totalmente, es exactamente la cantidad que se alimentó de este componente. Ahora bien, considerando esta información y considerando
la conversión por paso, yo puedo determinar cuánta es la cantidad alimentada al reactor. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. De la conversión por paso, la masa que reacciona totalmente, la acabamos de determinar, son 1000 libras por hora. La conversión que tiene este reactivo es del 90%. Por lo tanto, puedo despejar cuánto acetato de calcio se está alimentando al reactor, que sería igual a la masa de acetato de calcio que reacciona totalmente entre la fracción de conversión. Si yo divido 1000 entre 0.9, libras por hora. Y esto es básicamente el flujo másico que entra en 3 de acetato de calcio. ¿Queda claro cómo se utilizó conversión global, conversión por paso para determinar alimentaciones a reactor y alimentación al sistema? Maestra, yo tengo una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, en los problemas anteriores, cuando nos daban lo de la conversión, era con respecto al reactivo limitante, ¿no? Ajá. Entonces, aquí a mí ya como que me entra duda cuando lo hacemos o sea, cómo yo voy a identificar que va a ser bueno, en donde nos explicó lo de global y por paso, sí lo entendí, pero yo cómo voy a saber que tengo que aplicar eso. Es como que una duda existencial. Cuando le dicen a usted que la reacción se efectúa en un 90%, eso es conversión. Anteriormente, como no había recirculación, siempre hablábamos de conversión sin más. No especificábamos si era por paso o si era global. En cuanto en el sistema hay una recirculación, hay que especificar, hay que identificar qué conversión me están dando. Si la del reactor, que corresponde a conversión por paso, o si me están hablando de la conversión global, donde yo encierro dentro de mis fronteras del sistema, encierro el reactor junto con la recirculación. Entonces, la identificación de saber que me están dando conversión está aquí, al decirme que esa reacción se efectúa en un 90%. Eso es conversión. Ok, gracias. Creo que ya la entendí. ¿Vale? ¿Alguien más tiene dudas? Muy bien, entonces sigo. Actualmente, con este simple análisis de conversión que se acaba de realizar, hemos determinado
esta masa alimentada de acetato de calcio, que son esas 1000 libras que me daban, y hemos determinado esta corriente 3 alimentada de acetato de calcio. Y estas dos corrientes están relacionadas mediante este nodo de mezclado que proviene de la recirculación. Por lo tanto, yo puedo hacer un balance en ese nodo de mezclado, dado que lo único que está presente en estas corrientes 1, 3 y 5 es acetato de calcio. Puedo determinar cuánto acetato de calcio se está recirculando directamente, que es una de las preguntas que me hacen en el problema. Entonces, haciendo un balance general en el nodo de mezclado, tengo que corriente 1 más 5, que son las entradas al nodo, es igual a la salida 3. 1 y 3 ya se conocen, por lo tanto puedo despejar de aquí la corriente 5, que es la recirculación y que es lo que se me pide calcular, como la diferencia entre 3 menos 1. Si a 1111.1111 le resto 1000, claramente estoy recirculando 111.1111 libras por hora. Y ahí está la primera respuesta de este problema. ¿Cuánto se recircula de acetato de calcio? 111.1111 libras por hora. Dado que la corriente 5 proviene de un nodo de separación, automáticamente yo acabo de determinar cuánto acetato de calcio estaba presente en la corriente 4. Esto es igual al flujo másico de acetato de calcio presente en la corriente 4. Porque como acabo de mencionar, proviene aquí, esto de aquí, es un nodo de separación. Nuevamente, solamente estoy tomando de la corriente 4, que era la principal, estoy tomando solamente el acetato de calcio que no reaccionó y lo estoy volviendo a ingresar al reactor. De ninguna forma estoy afectando ni su composición ni ninguna característica del acetato de calcio entre la corriente 4 y 5. Ahora bien, consideremos ese porcentaje en exceso de ácido sulfúrico. Al haberme dicho que el ácido sulfúrico era el exceso, por lo tanto el otro reactivo, el acetato de calcio, era nuestro limitante. Entonces, considerando el porcentaje en exceso de ácido sulfúrico de 10%, sabemos que la definición de porcentaje en exceso es la masa de ácido sulfúrico alimentada menos la masa de ácido sulfúrico teórica entre la masa de ácido sulfúrico teórico y esto por 100. Como hemos hecho en muchos otros problemas, los cálculos de
masa teórica de ácido sulfúrico lo podemos determinar, por lo que esta definición, este dato de porcentaje en exceso me va a permitir conocer cuánto ácido sulfúrico se alimentó en la corriente 2. Despejo de ahí esa cantidad de ácido sulfúrico alimentada en 2 y esto va a ser 1.1 de la cantidad teórica del ácido sulfúrico. Para determinar esa cantidad teórica, se debe calcular con base en 3 puntos importantes. Debe hacerse con respecto al reactivo limitante, de tal forma que se consuma completamente ese reactivo limitante y debe hacerse con respecto a la reacción principal. En este caso no hay mayor problema, tenemos solo una reacción química, por lo tanto esa reacción es la reacción principal. El reactivo limitante, ya dijimos, es el acetato de calcio y para consumirlo completamente, yo debo poner aquí la corriente 1. Esas 1000 libras que se alimentan de acetato de calcio es lo que debería consumirse completamente por el ácido sulfúrico y esto nos va a permitir determinar esa cantidad teórica. Recuerden que cuando el problema está en términos de masa, debemos hablar de masas estequiométricas, no de coeficientes de reacción balanceada. Para empezar, aquí, el único coeficiente que hacía falta es un 2 aquí en el ácido acético. Determinando los pesos moleculares, 158, del ácido sulfúrico 98, sulfato de calcio 136 y el peso molecular del ácido acético es 60. Para obtener masas estequiométricas se multiplica peso molecular por coeficiente estequiométrico y eso les da masas estequiométricas. $60 por 2 y esa es la masa estequiométrica del ácido acético. Entonces, tomando esta información, regreso aquí y establezco la relación de masas estequiométricas para que no haya confusión, este es el reactivo limitante, y las masas estequiométricas son del ácido sulfúrico con respecto al reactivo limitante. $1000 libras por 98 en 358. Esta es la cantidad teórica de ácido sulfúrico que necesitaría para consumir completamente el reactivo limitante en la reacción principal. Dado que ya determiné esa cantidad teórica, puedo regresar a la ecuación anterior y conocer cuánto ácido sulfúrico se está alimentando en la corriente 2. Simplemente multiplico 1.1
por 620.2532 y eso corresponde a este resultado. ¿Alguna duda en cómo utilizar el porcentaje en exceso y cómo determinar esa corriente alimentada? No, maestra. ¿Alguien está copiando algo? Me espero, voy muy rápido. Sí, profesora, yo sí estoy copiando. Ok, me espero unos minutos entonces. Maestra, cuando mi compañero termine, ¿le podría subir tantito, por favor? Sí, claro que sí. Chicos, esa pregunta de dónde sale el 1.1, 1000 veces he hecho el despeje. Revisen los videos anteriores, revisen las clases pasadas, porque ya lo he explicado más de una ocasión. Hagan el despeje a partir del porciento en exceso, despejen masa de ácido sulfúrico en 2 para que vean de dónde sale el 1.1. Ya, profesora. Correcto. Gracias. No, ¿de qué? ¿Me indica, por favor, hasta dónde me voy? Ahí está bien. Ah, ok. Ya, maestra, muchas gracias. Muy bien. Maestra, Sí, ¿cree que pueda subir hasta arriba? Es que le quiero tomar captura a todo, por favor. sí. A ver, ahí está. Sí, ya le puedo bajar. Ahí está. Sí, ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ahorita de lo que me ha ayudado para resolver cuánto se recircula y obtener ahorita esta alimentación de ácido sulfúrico, ha sido solamente de definiciones de conversión global, conversión por paso y porcentaje en exceso. Además de saber identificar el nodo de separación, el nodo de mezclado, que están presentes en la recirculación. No ha sido más que conocer la teoría para resolver el problema. Dado que he utilizado toda la información que me daban en el problema referente a porcentaje en exceso y conversión, ahora es momento de pasar a realizar los balances de materia. Comenzando con el ácido sulfúrico. Y recuerden, dado que tenemos dos equipos, que es el reactor y el separador, yo puedo hacer balances del ácido sulfúrico en el reactor, en el separador o incluso en el sistema. En este caso me conviene hacerlo para el reactor. Analizando la ecuación de entrada menos salida más producción menos consumo en el reactor, se observa que la entrada de ácido sulfúrico es igual a la salida más el consumo. La entrada está definida como la masa
de ácido sulfúrico presente en la corriente 2 que alimenta el reactor. La salida es la masa de ácido sulfúrico que sale en la corriente 4, que es la que abandona el reactor. Y el consumo, solamente tenemos una reacción química, entonces es la única que tenemos. Pueden indicar reacción 1 o dejarlo en blanco. Ahora bien, la alimentación ya la calculamos anteriormente. Este dato yo ya lo conozco. La salida de ácido sulfúrico aún no la determinamos. Es un dato pendiente por calcular. Y el consumo de ácido sulfúrico yo lo puedo relacionar con el acetato de calcio que se consumió en esa reacción química. Entonces, este también lo puedo calcular. Por lo tanto, esta reacción, o este balance, mejor dicho, me va a servir para determinar cuánto ácido sulfúrico está saliendo del reactor, que es la diferencia entre lo que se alimentó menos este consumo. 680.2785, esa es la alimentación de ácido sulfúrico. Y el consumo, ya dijimos, lo vamos a relacionar con la cantidad, o mejor dicho, la masa de acetato de calcio que reaccionó completamente, que es exactamente la alimentación de este reactivo en 1. Son esas 1000 libras lo que voy a relacionar aquí. Y por sus correspondientes masas estequiométricas, porque todo el balance está en términos de masa. Entonces, para el ácido sulfúrico, la masa es de 98 libras. Y para el acetato de calcio, su masa estequiométrica es de 158 libras. Sustituyendo esos 1000 libras por hora, haciendo la multiplicación por esas masas estequiométricas y restando este dato de la alimentación, tenemos que la cantidad de ácido sulfúrico que abandona el reactor es de 62.0253 libras por hora. Con esto, el balance de ácido sulfúrico queda completamente resuelto. Entonces, puedo pasar a plantear otro balance. Y en este caso, nos falta, mejor dicho, determinar el balance del sulfato de calcio y del ácido acético, que es lo que a mí me interesa obtener en este sistema. ¿Cuál haga primero y cuál haga después? Es indistinto. Vamos a hacer ahorita el del ácido acético. De igual forma, todo lo sigo haciendo en el reactor porque el otro equipo es un separador, entonces no tiene sentido, no me ayuda plantear balances en ese equipo. Entonces, enfocándonos en el reactor y hablando del ácido acético, analizamos la ecuación de balance completa, entradas menos salidas, más producción menos consumo. Y para el ácido acético nos queda que la salida
es igual a la producción. La salida es el ácido acético presente en la corriente 4. La producción la tenemos en nuestra única reacción. Esto nuevamente lo puedo relacionar con esa masa de acetato de calcio que reacciona totalmente y que son esas 1000 libras por hora que yo alimenté en el sistema. Entonces, es la masa de acetato de calcio alimentado en 1 por relación de masas estequiométricas del ácido acético respecto al acetato de calcio. Y si yo multiplico 1000 por 120 y lo divido entre 158, esto nos da una salida de ácido acético de 759.4937 libras por hora. El balance de ácido acético queda completamente resuelto y entonces puedo pasar a determinar el último balance del sulfato de calcio, que en realidad no sería necesario, porque en el problema me piden recirculación, que ya la determiné, es el flujo másico 5, y me piden la salida o la producción de ácido acético. Esto es lo que se produjo luego del reactor. Después de ahí viene el nodo de separación que pertenece a la recirculación. Y lo único que se recirculó o que se separó de esa corriente 4 principal fue el acetato de calcio. Permaneciendo en la corriente 6 el ácido acético, el ácido sulfúrico y el sulfato de calcio. Eso quiere decir que esta masa de ácido acético en 4 es la misma cantidad de ácido acético que va a estar presente en la corriente 6. Y esta corriente 6 entra a un separador donde mi objetivo es tener de manera aislada, separar en una sola corriente el ácido acético del resto de componentes. Por lo tanto, esto es igual a la corriente 7, que solamente contiene el ácido acético. Y acabamos de determinar y de resolver este problema. Ahí está cuánto ácido acético se produce y se obtiene en la corriente 7. Y previamente determinamos cuánto acetato de calcio se recircula en el sistema. ¿Dudas de la resolución? Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Aquí en este caso, como no trabajamos con reactivo limitante y eso,
al momento de cuando, por ejemplo, cuando calculábamos la producción de algo y lo relacionábamos con las masas que usted le puso de 98, 158 y eso, esas masas las vamos a ocupar cuando no trabajemos con reactivo limitante, y cuando trabajemos con reactivo limitante lo hacemos de manera estequiométrica como lo hacemos en los anteriores ejercicios. O cuál es, ahora sí que como dijo mi compañera Paola, ¿cómo sé yo cuándo puedo utilizar estas masas que nos dio ahorita o cuando se utilizan los números estequiométricos para hacer como que la relación? Eso tiene que ver con la información que me dan en el texto. Si a mí me dan información de flujo másico en libras por hora, todo lo que se calculó aquí, usted lo puede ver, tiene unidades de libra por hora. Por eso cuando digo que toda la base del problema está en masa, en este caso en libras, eso significa que para establecer esas relaciones tiene que utilizar usted masas estequiométricas. Siempre que todo el problema esté en masa, tengo que utilizar masas estequiométricas. Si la alimentación hubiera estado en 1000 mol por hora, todo el problema estaría resuelto en moles por hora. Y en ese caso, usted utiliza coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos nos representan moles. Entonces, de eso depende que yo utilice masas estequiométricas en mis relaciones o coeficientes estequiométricos de la base de mi problema, si está en masa o si está en moles. Sí, ya le entendí, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Alguien necesita copiar algo del problema antes de que lo borre? Sí, maestra, ¿me deja tomarle captura a lo del texto? Sí, permítame hacerlo más grande. Ahí está. ¿Alguien más necesita tomar impresiones o anotar algo? Miss, yo quería ver si le podía bajar a un poquito antes de lo del balance creo que es ácido sulfúrico del reactor. Es casi lo penúltimo. Ok. Sí. Ahí está, en esta parte. Sí, justo. Gracias, Miss. Sí. Bueno, ya quedó. Le tomé captura. Perfecto. Profesora, ¿le podría bajar un poquito más a donde está la parte del reactor? Por favor. Sí, ahí está. Gracias. ¿De qué? ¿Nadie más necesita copiar para borrar? Creo que no, profesor. El tiempo casi se nos acaba. Finalizo sesión y regresamos para darles el texto del siguiente problema, de favor, ¿vale?
Sí. Record. Recording in progress. Muy bien. Entonces, este segundo problema nuevamente nos habla de recirculación. En este caso, los dos equipos involucrados ya son distintos, ya no es solo un separador. Por tal motivo, las composiciones en 5, 2 y 3, pues van a ser diferentes. Ya no estoy hablando de un separador. Y en este caso, el proceso que se está llevando es un proceso de evaporación. Primero retiro cierta cantidad de agua y luego hago una cristalización. Esa solución concentrada que me queda, la cristalizo de tal forma que pues obtengo un material sólido, un cristal. Este proceso se va a aplicar a una disolución acuosa de sulfato de potasio que tiene una alimentación de 18.6% en masa de esta sal, sulfato de potasio. El precipitado húmedo consiste en cristales de sulfato de potasio y una disolución al 40% en masa de sulfato de potasio. Aquí está indicado. Luego de llevar a cabo esta evaporación cristalización, obtengo, como ya les decía, cristales de sulfato de potasio, pero también va a quedar un remanente de esa solución. No todo se va a convertir en cristales en un material sólido. En el texto también me dicen que a una relación de 10 kilogramos de cristales por kilogramo de solución es que tengo esta condición de 40% solución. El filtrado es una disolución que también se encuentra al 40% en masa de sulfato de potasio, que es la que se les está indicando aquí que se recircula. Y me dicen que en el evaporador se elimina el 42.66% del agua alimentada y que este evaporador tiene una capacidad máxima de 155 kilogramos de agua evaporada por minuto. Aquí ya se los indiqué. Ese dato de capacidad máxima de 155 kilogramos por hora de agua evaporada por minuto es el flujo másico máximo que puede eliminar, que puede retirar este evaporador. Por ahí queda pendiente
cómo se va a interpretar este 42.66% con respecto al evaporador. Y queda pendiente también cómo se va a interpretar esa relación que me dan aquí. Lo que se me pide determinar en este problema es la cantidad de sulfato de potasio sólido de cristales que se obtienen. También me pide determinar la alimentación fresca para esta producción, es decir, cuánto se alimenta aquí, cuánto de esta sal como sólido se obtiene. Y en el inciso A también me piden determinar el cociente de kilogramo de recirculación por kilogramo de alimentación fresca. Este dato hace falta ver cómo se va a interpretar. En el inciso B me piden determinar composición y alimentación del flujo que entra al cristalizador, es decir, flujo másico en 5 y fracciones alimentadas al cristalizador. Si el proceso se lleva a cabo al 75% de su capacidad. Si el proceso se lleva al 75% de su capacidad. Entonces, hay cosas que faltan interpretar. Les pido que ustedes intenten ver cómo se plantearían. Y si no lo hacen, bueno, pues lo resuelvo la siguiente clase sin problemas. Entonces, les dejo este problema, cópienlo, intenten interpretar esa información. Y este problema lo terminamos de resolver el martes, luego de haber aplicado el examen. ¿Sale? Recuerden, lleguen a tiempo, por favor, porque si no, entre más nos tardemos en pasar lista, entre más tarde entren, pues menos tiempo tienen para el examen. Sean puntuales para que pase lista al minuto, 2 minutos y no pierdan ustedes tiempo de examen. Si entran tarde, recuerden que doy segunda vuelta, paso lista 2 veces, espérense a que pase su letra de apellido para no interrumpir y repito, pierdan ustedes tiempo. Una vez que les asigne el examen, será todo suyo. Tomen en cuenta el tiempo que les lleva a armar su archivo PDF y subirlo para que entreguen a tiempo. No quiero afectarlos en su siguiente clase. Entonces, tomen todo esto en consideración para el examen y va a ser solo un problema, 2 equipos con 2 reacciones. ¿Correcto? ¿Dudas, comentarios? Yo tengo la duda de si hay problema. Es que ahora con las tareas, como las pasé a Word, igual el examen pasado me tardé un rato en mando justo el PDF. Ajá. Y se me hace un poquito más fácil pasar a PDF desde lo que hago en la computadora. ¿Hay algún problema porque lo entregue así? O sea, voy a copiar mis tareas y así pues voy a hacer como las consideraciones para el examen en cuanto a que ya no voy a meter tanta información. No tengo problema que me lo entregue en computadora, pero lo que sí recuerdo es que todos los cálculos, todo despeje, sustitución, cualquier cosa que haga, me tiene que entregar procedimiento completo. Porque si no, yo no veo de dónde salen los resultados. Entonces, es el único detalle que le diría. No tengo problema por entregar a computadora, pero el procedimiento tiene que estar completo. No lo ¿Sale? podría automatizar con matemáticas. Bueno, voy a ver cómo lo hago. Gracias, profesora. Sí.
¿Alguien más tiene dudas o comentarios? No, No, maestra. Muy bien, chicos. Entonces pasen lista por apellidos de favor y nos vemos el lunes. Traten de ser lo más puntuales para que aprovechen el tiempo de clase. ¿Sale? Que estén bien y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora, hasta maestra. luego. Hasta luego. Bye. Gracias, Miss, que tenga buen día. Bueno,